Quédate un rato más. Estás bien acompañado. 103.7. Definitivamente nuestra. Hola, soy Guillermo Andino. Estás en Radio Local, FM 103.7 de Chivilcoy. Definitivamente nuestra. Soy Guillermo Andino. Radio Local, FM 103.7 de Chivilcoy. Definitivamente nuestra. Estás en la red de radios de la provincia de Buenos Aires. Kin, noche resonante. Existe en nuestro subconsciente la abundancia infinita del conocimiento de nuestra historia. Despertar esa conciencia cósmica es nuestra misión. En vos hay una parte de mi historia. En mí hay una parte de la tuya. Armemos el rompecabezas de nuestra verdad. Hola, hola. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo despertar de la conciencia, donde cada martes estaremos compartiendo de 19 a 21 horas por la FM local 103.7 temas relacionados a la problemática ambiental de nuestro país, desde una mirada un poco más espiritual, intentando integrar las diferentes disciplinas que contienen al ser y a la totalidad que somos, mirando hacia arriba con los pies en la tierra. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al despertar de la conciencia. Estamos en FM local 103.7 y quien les habla, Carmen Cavallo, y en la operación técnica, Facundo Echazarreta. Y como todos los martes, pero este martes muy especial, ¿no? Tenemos un programa intenso. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque tenemos la palabra de varias mujeres que en este momento se encuentran en la lucha. Ellas nos van a informar qué está pasando en el sur. Nuestra querida Argentina hoy no le está pasando nada bien y nosotros tenemos la obligación de informar y de comprometernos, de saber lo que pasa, de transmitirlo y de acompañar a aquellas personas que hoy se pusieron una mochila en defensa del medio ambiente, en defensa de las comunidades aborígenes, en defensa de la salud. Antes de continuar con el programa, quiero dedicarles unos minutos, estos primeros minutos, en una reflexión que nos hace Roxana Conti. Me gustó mucho y se trata de los beneficios de amamantar, evitando, ella dice, evitando la leche de fórmula. Hoy está tan naturalizado usar, ¿no?, esa leche artificial, esa comida de mentira, podríamos decir, que no nos preguntamos, no nos cuestionamos, ¿por qué no amamantar? Roxana Conti es doctora y jefa de la Unidad de Promoción y Protección de la Salud de la Maternidad Sardá y miembro de la Subcomisión de Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría. Respecto a los beneficios de la lactancia materna, podemos mencionar múltiples beneficios, tanto para la mamá como para el bebé, pero también para la comunidad. Podríamos decir también, extendiéndonos un poco más, en la salud del planeta a largo plazo. Con respecto a los beneficios para el bebé,
son muy numerosos en la salud tanto inmediata, porque disminuye la morbimortalidad, esto es, la posibilidad de adquirir enfermedades que potencialmente podrían ser mortales para un bebé. En general podríamos hablar de los beneficios nutricionales, obviamente la disminución de la desnutrición, beneficios que tienen que ver con la disminución de las enfermedades de la lactancia, tanto neonatal como la infancia temprana del lactante pequeño. Y luego también garantizar a través de la lactancia la salud de ese individuo en la vida futura. En los últimos 2 o 3 años se ha hablado mucho acerca de las enfermedades crónicas no transmisibles como ser el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, y estas enfermedades se ven reducidas en individuos que han sido amamantados. Entonces, la lactancia, resumiendo, en cuanto al bebé que recibe leche humana, tiene beneficios inmediatos, pero también a largo plazo. Respecto a la salud de la madre, también tenemos numerosos beneficios, desde que la madre vuelve a su peso previo al embarazo con más facilidad por una redistribución de su grasa corporal. También tiene beneficios en relación a su eje osteocálcico. Disminuye la osteoporosis en las mujeres que han amamantado. Previene enfermedades cardiovasculares en mujeres que han amamantado. Disminuye la hipertensión, la obesidad y el sobrepeso. También tiene beneficios respecto a la protección para el cáncer de ovarios y algunos tipos de cáncer de mama. Se previenen en mujeres que han amamantado, por supuesto. Obviamente, beneficios a nivel vincular. Esto es hermoso, entre mamá y bebé. Esto también hay que mencionarlo. Beneficios en la díada, en fin, son múltiples. También en la salud de la madre, como decíamos, a largo plazo. Y luego también mencionábamos el tema de la salud ambiental, APA, porque favorecer la alimentación con leche humana y no la alimentación con fórmula tiene enormes beneficios para el planeta y para la salud del planeta. Todo lo que significa, por ejemplo, el uso del agua potable para la producción de la leche en polvo. Se necesita alrededor de 4.000 litros de agua potable para producir 1 kilo de leche en polvo. Todo el tema de los traslados, de los plásticos, el envoltorio, el packaging, que lleva consigo toda la producción industrial de las leches de fórmula. Producen un residuo que en algún lado van a ir a acumularse, con el consiguiente deterioro del ambiente, del agua, de los ríos, de los mares. Luego todo lo que tiene que ver con el calentamiento de las leches, la producción de las leches, y luego la leche a nivel domiciliario. Tenemos que pensar que no todo el mundo vive en una gran ciudad. Entonces, el recurso para poder producir el calentamiento de esa fórmula desde la leña, el gas o algún otro tipo de combustible, también lo tenemos que pensar desde su impacto ambiental. Podemos mencionar numerosas cuestiones que tienen que ver con la salud del planeta. Y por otro lado, también el amamantar favorece los vínculos, no solamente intrafamiliares, sino los vínculos y las redes sociales de mujeres, que al amamantar también puedan ser apoyadas en sus ámbitos de trabajo, en la sociedad toda, o sea, tener una ciudad amigable con la lactancia, una ciudad que dé la bienvenida a las madres que amamantan, también es un cambio de paradigma muy beneficioso y favorable. Y obviamente, si pensamos en las fórmulas lácteas, hay que remarcar que son leches que vienen de la vaca,
son leche de vacas modificadas por la industria, que tienen un efecto nocivo sobre la salud de los bebés. O sea, hoy tal vez no tendríamos que hablar tanto de los beneficios de la leche humana, sino de lo nocivo que es la leche de fórmula, porque la leche de fórmula obviamente no es específica para la especie como es la leche de la propia madre. O sea, cada especie produce una leche que es específica para su propia especie. Bueno, yo me voy a preparar un matecito. Vamos a poner un poco de música, así con Facu vamos preparando los audios, estas palabras de estas grandes mujeres que realmente ennoblecen hoy este programa. Así que quédense con nosotros, calentito, caliéntense un café o un matecito cerca de la estufita, que tenemos más el despertar de la conciencia. Curandera,
estamos con el matecito. ¿Estoy al aire, Facu? Porque acá está apagada la luz, por eso. Bueno, vamos a presentar ahora la palabra de Mari Pisaco. Mari, sabemos que ella es chivilcoyana, pero hace muchísimos años, ¿no?, que vive en el sur. Vive junto a comunidades aborígenes, tiene una gran experiencia realmente como docente y como ser comprometido con el resto del planeta. Ella está jubilada, pero realmente está más activa que nunca. Pertenece a un equipo intercultural donde tuvimos el gusto de escucharlos a ella y a sus compañeros con respecto a cómo están viviendo en este momento las distintas comunidades, en este caso mapuche, y la lucha, ¿no?, que tienen con respecto a la toma de territorio por parte, lamentablemente, de estos grandes, de estas megas empresas que vienen solamente a saquear los territorios, ¿no?, ya habitados por personas genuinas, en este caso nuestros queridos hermanos mapuche. Ella hoy nos va a hablar puntualmente de los incendios. ¿Qué pasa en el sur con respecto a los incendios? ¿Por qué se provocan? ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que hay de trasfondo para que hoy día muchas familias hayan quedado en este momento sin casas, sin hogares? Gracias, ¿no?, a la ayuda de la misma comunidad, algunas fueron reconstruyendo sus viviendas, otras están a la espera. Vamos a escucharlo un poquito a Mari, por favor. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, les voy a contar un poquito sobre los incendios forestales que sucedieron en la zona de El Hoyo y Lago Puelo, que bien esto puede llegar con este relato, poder mirar también los incendios que suceden en el norte de nuestro país, ¿no?, a causa de las prácticas extractivas que realizan estas políticas extractivistas, estas políticas, digamos, de acumulación de capital. Los incendios forestales del Lago Puelo y El Hoyo no sucedieron como se hablaba de que eran porque alguien los había prendido fuego, sino que las características ambientales imperantes, como la extrema sequía y los fuertes vientos, hizo que, y por la falta de inversión en todo lo que tiene que ver con el tendido eléctrico, hizo que se prendieran fuego por cortocircuitos y que el incendio se propagara rápidamente entre las zonas boscosas, los barrios y las chacras. El saldo de ese incendio fue la pérdida de más de 300 viviendas y más de 1000 personas evacuadas. Estos incendios en la Patagonia andina se han ido sucediendo en los últimos 30 años y en verano. Y también tenemos que hacer un análisis que no solo estos incendios suceden por el cambio climático, sino también a lo que hablábamos antes, a la falta de políticas públicas respecto a los servicios y a todo lo que conlleva a una urbanización ordenada del territorio. Este desastre ambiental comenzó mucho antes, en un territorio ocupado por comunidades mapuches, y que ante el avance de la organización estatal, esas tierras que el propio Estado las usurpa a las comunidades se convierten en tierras fiscales. Y cuando digo fiscales lo digo entre comillas, porque en realidad eran tierras que pertenecían a las comunidades mapuches, generando así una política de privatización del territorio. Por ejemplo, en la zona del Bolsón, cuando comienza esta política de privatización del territorio, además de vender, el territorio para realizar emprendimientos inmobiliarios, una de las características extractivistas o de las políticas extractivistas que se realizaban en esa época, en los años 60, que luego hasta en la actualidad se han ido reproduciendo, había un
digamos, una ordenanza del municipio del Bolsón que facilitaba la extracción de los bosques, en donde planteaba esa ordenanza de que por cada árbol nativo que se cortaba, que cortaban las madereras, digamos, ¿no? Las madereras privadas, se debían plantar 2 pinos. Estos 2 pinos, obviamente no pinos originales de la zona, digamos, de flora autóctona, sino pinos exóticos, que son de rápido crecimiento. Estos pinos, la plantación de estos pinos trajo varias consecuencias, o sea, el impacto que generaron esas grandes plantaciones de pino fue que, por ejemplo, respecto a lo que es la organización territorial, que a los 20 años de tener plantados pinos, estas madereras podían reclamar el territorio para, privatizarlo y ponerlo a su nombre por lo que era la ocupación veinteañal. Entonces se quedaban con esas parcelas de tierra. Pero además hubo todo un impacto de esas plantaciones de pino, que aún hoy continúan esos impactos, digamos, porque bueno, ahora ya voy a explicar lo que está sucediendo, por ejemplo, en la zona de los territorios que ocupa Benetton, que es muy cercano a esa zona. Lo que genera esas plantaciones de pinos es que por su alta acidez de las pinochas que le dicen, no crece ninguna flora autóctona debajo de esos pinares, o sea que la flora autóctona desaparece, y además de eso son plantas que utilizan muchísima más agua que la planta nativa. Al no permitir que crezca ninguna flora en ese territorio, hay otra consecuencia. Cuando se corta ese pinar, lo que sucede es que cuando caen las lluvias ya no hay vegetación que permita la absorción del agua. Por lo tanto, eso genera también que el agua corra, que la tierra se lave, una desertificación de la tierra, ¿no? Bueno, estos pinares también traen otra consecuencia, que ante la gran sequía, que también fueron motivos de sus plantaciones, de esas plantaciones, y obviamente también del cambio climático, porque no lo podemos, digamos, obviar, pero tampoco vamos a hacer hincapié en que esto sucede solo por el cambio climático, sino que vamos a ver que sí, nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos injerencia sobre esas políticas, porque si no pareciera ser que si es solo sobre el cambio climático, no podríamos hacer absolutamente nada. Bueno, estos pinares, ante un fuego, digamos, como tienen, o sea, la sequía, y tienen un alto nivel de resina, hace que el fuego se propague mucho más rápidamente. Bueno, con respecto a lo que les comentaba anteriormente, esto de que aún esto continúa, por ejemplo, los campos que tiene Benetton, en toda esa zona no es zona de pinos, y no es zona de vegetación alta, digamos, de árboles, porque es más en la zona que está relacionado con la meseta, donde tiene los campos Benetton, las grandes extensiones de tierra, este terrateniente. Y bueno, él recibe por parte del Estado dinero por un convenio que hay para la producción de oxígeno y para, digamos, poder afrontar la producción de dióxido de carbono. Recibe dinero del Estado para realizar grandes plantaciones de pinos, grandes extensiones, hectáreas y hectáreas. Luego, esas plantaciones de pino, insisto, hace que la flora natural del lugar desaparezca. Luego, como tienen crecimiento rápido, ellos las cortan, y eso es un negocio para Benetton. Ellos se quedan con la madera. Bueno, o sea que siempre el Estado facilitando, digamos, o aportando para que los grandes privados realicen estas actividades extractivas. Bueno, como veníamos diciendo, la gestión pública se ha ido poniendo históricamente al servicio del sector privado
incentivando estas actividades extractivas e inmobiliarias. Por ejemplo, en la actualidad, ahí en la zona de todo lo que es la comarca andina, por la belleza digamos, del paisaje, han proliferado emprendimientos inmobiliarios, pero estos emprendimientos inmobiliarios están casi sin control. Y además de no tener control por parte del Estado, son totalmente inaccesibles para el trabajador y la trabajadora. Porque, bueno, comprar un terreno o comprar una casa, digamos, construida en esos espacios es muy oneroso para un trabajador y una trabajadora. También hay una gran proliferación de aserraderos ilegales, problemas en la disposición final de residuos y desechos cloacales, y el aumento de la extracción ilegal de madera y áridos. Eso también ha ido creciendo en estos últimos años. Bueno, una de las cosas que también hablábamos esto, ¿no? De cómo está el servicio de, digamos, todo lo que es leyes y eso al servicio de los privados. Desde hace décadas el servicio eléctrico que consume, digamos, la población común, ¿no? Estos grandes emprendimientos, porque por ejemplo, si vamos al Lago Escondido, bueno, Lewis tiene su propio, digamos, su propia forma de extraer electricidad y es autónomo en eso. Y además de ser autónomo, el excedente se lo vende a la zona del Bolsón. Como veníamos diciendo, desde hace décadas el servicio eléctrico es obsoleto y el aumento poblacional y el crecimiento urbano no planificado ha hecho que cotidianamente en esta zona se vean, o sea, se sufra de muchos cortes eléctricos, de energía eléctrica, desperfectos en los transformadores aéreos que están muy cercanos a todo lo que es los árboles, a la zona boscosa, y estos desperfectos o estos inconvenientes han producido, por la falta de inversión, son, digamos, elementos que producen constantemente incendios. Otro de los motivos de estos incendios que no los podemos obviar, porque bueno, convengamos que muchas veces solo lo que se dice en los medios de comunicación es que, bueno, que son incendios intencionales y que muchas veces también nosotros lo hemos repetido a eso sin buscar un análisis más profundo de la situación, que son incendios intencionales, que están relacionados con las mineras, con las petroleras. Obviamente que todo lo que es estas políticas extractivistas están relacionadas. Esto no es que son cosas aisladas, pero sí también está bueno poder ver que estas políticas extractivas aparecen en lo cotidiano. No solamente es una empresa minera o una petrolera que aparece de la nada y entra al territorio y se queda con el mineral, sino que hay todo un montón de políticas cotidianas que van llevando o intentan llevar a que la gente, a que los ciudadanos y las ciudadanas acepten este tipo de políticas extractivas. Como les comentaba antes, por ejemplo, el artículo 105 de la Constitución de Chubut reconoce los bosques nativos de dominio provincial. Entonces, este artículo, que pareciera ser que protege a los bosques nativos, deja abierta, digamos, tiene una parte de la reglamentación que deja abierta a futuras reglamentaciones para poder generar explotación en esos bosques. Como el bosque, como decíamos antes, con esta reglamentación, digamos, de la Constitución provincial, el municipio debería pedirle a Bosques la aprobación a la Subsecretaría de Bosques para solicitar la extracción de madera, digamos, y luego gestionar en los municipios la compra de esas tierras fiscales para luego, por una excepción, para luego realizar un loteo. Todos estos pasos burocráticos obviamente frenarían los loteos ilegales o los loteos que vienen, digamos, no hablamos de loteos ilegales cuando hablamos de esos loteos que se piensa en una toma, sino de loteos de grandes emprendimientos inmobiliarios
que van obviando o van buscando la forma de no cumplir con las reglamentaciones vigentes. Entonces ahí es cuando aparece el incendio. El incendio, ¿qué hace? Limpia el terreno ese de ese bosque. Entonces, al limpiar el terreno de ese bosque, ya el artículo 105 de la Constitución Nacional, de la provincia del Chubut, ya no tendría sentido, no tiene sentido. Por lo tanto, ese incendio permite, al no estar el bosque, adjudicar estas tierras para la venta a valor fiscal. Y este valor es un valor muy bajo y se adjudican a empresas privadas. O a compañías privadas, para luego realizar el loteo. Y ante el incendio de ese bosque, también las madereras se ven beneficiadas. ¿Por qué? Porque si hay al haber, hay reglamentación que impide en la actualidad la tala de bosque nativo, por lo tanto, al haberse quemado ese bosque, las madereras pueden realizar una extracción de la madera quemada. Por lo tanto, se benefician con ese incendio tanto el negocio inmobiliario como el negocio maderero. Ese negocio inmobiliario, obviamente, como hablábamos hoy, es totalmente inaccesible, o esos loteos, perdón, no el negocio inmobiliario, esos loteos son totalmente inaccesibles para los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, lo que sucede es que las urbanizaciones precarias es algo que son muy cotidianas en aquella zona, porque es de la única manera de poder acceder a un pedazo de tierra para poder construirse una vivienda. Bueno, como hemos visto, con todo esto que les fui relatando, nos encontramos con que hay una organización política alineada, y cuando hablamos de organización política no hablamos de un partido político, porque hay variedad de partidos políticos en la zona y ha habido, digamos, a lo largo del tiempo, porque esto, como lo hablábamos al principio, no es algo que comienza ahora, digamos, ahora se han empezado a ser más visibles, pero esto es histórico, el extractivismo en la zona de la comarca andina. Nos encontramos entonces con una organización política alineada a un patrón de acumulación extractiva. Y esa organización política alineada a ese patrón de acumulación extractivo puede a su vez generar sequías. También esto tenemos que verlo, como que no es solamente el cambio climático. ¿Por qué? Porque puede generar sequías la plantación, la tala indiscriminada de árboles y la plantación indiscriminada de, por ejemplo, en la comarca andina de pinos y, por ejemplo, en la zona de Chile de los eucaliptos. Puede generar con las precipitaciones coladas de barro, claramente, y puede generar sismos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no a lo mejor con la extracción de la madera, pero sí en la zona que se realiza el fracking en Vaca Muerta, se está sufriendo cada vez más seguido de sismos. Entonces, muchas veces todas estas catástrofes, entre comillas, nos la muestran como que son a causa del cambio climático o de alguna teoría conspirativa, esto que les decía hoy, que se piensa que lo vinieron a incendiar porque quieren poner la minera en esa zona. Sí, claramente quieren poner la minera en esa zona, pero ese incendio concretamente no sucedió de esa manera, sino que sucedió a causa de una política concreta, cotidiana, de desinversión en la zona. Entonces eso también está bueno, ¿no? Y esto hace de que si nosotros no podemos ver que esto no es solo por el cambio climático o las teorías conspirativas, que no es por el cambio climático o las teorías conspirativas, esto hace que el riesgo persista, ¿no? Y que no se puedan identificar las verdaderas y múltiples causales de estos hechos, porque el abanico de causas es múltiple, no es una sola causa. También, una de las cosas que está bueno poder visualizar, digamos, es que estos desastres en general visualizan el grado de vulnerabilidad y desigualdad que existe en una sociedad. Por ejemplo, en los barrios quemados, que son urbanizaciones precarias, no existen caminos de evacuación. En esa zona
Por ejemplo, otra de las cosas que sucedió es que en esa zona que está el servicio forestal de incendios, digamos, el servicio de incendios forestales, perdón, bueno, esos brigadistas están re precarizados, muy precarizados en sus sueldos, no tienen inversión, no hay inversión para sus equipos, para el equipamiento, y luego de toda la catástrofe, como hubo un reclamo, digamos, de los brigadistas, un reclamo por sus bajos sueldos y por la precarización de su trabajo, les bajaron nuevamente el sueldo. Entonces ahí se ve claramente la desigualdad y la vulnerabilidad de la zona, en donde, volvemos a insistir, las políticas públicas no apuntan a contener y a fortalecer el desarrollo digno de esa población. Y después también tenemos que hablar de cuál fue la respuesta, digamos, de los gobiernos ante este incendio y esta catástrofe. Sí, fueron, se sacaron fotos, los que estaban en el lugar también se sacaron fotos, y tenemos que hablar que son de diferentes partidos políticos, ¿no? Bueno, fueron módulos de vivienda prestados y el ingreso a un sistema de créditos. Bueno, eso aún hoy todavía no se pudo resolver, o sea, o no lo resolvieron desde el Estado. Sí, la gente está reconstruyendo sus viviendas de forma autogestiva, organizada, recibiendo donaciones, con albañiles que han ido de diversos puntos del país a ayudar a la reconstrucción. Y bueno, eso, la organización autogestiva ha generado que por lo menos para este invierno, que ya lo tienen encima porque ya ha estado nevando y es concreto, hay que estar, digamos, tener una vivienda donde poder resguardarse en estos momentos. Bueno, eso se ha hecho gracias a toda la organización de los vecinos y de las vecinas. Entonces, está bueno poder pensar, ¿no?, en cómo esta reconstrucción autogestiva, esta organización, se genera ante unas políticas públicas que promueven como única fuente de financiación y desarrollo las regalías de la explotación de minerales, metalíferos y del petróleo. Porque si es una provincia que está ahogando permanentemente a sus trabajadores y trabajadoras desde el desfinanciamiento y desde el no pago de los sueldos, para que la gente, digamos, doblarles el brazo, como se dice, para que la población, la sociedad, acepte la explotación del oro a cielo abierto, con la metodología de uranio, utilizando el uranio a cielo abierto. Bueno, como verán, así lo hice, como es así fue un vuelo rasante de explicación, pero bueno, siempre haciendo hincapié e insistiendo en que no es una única, el motivo o la causa de los incendios no es una sola, sino que son múltiples causales, y que esas causas no son causas inaccesibles, o sea, que están súper lejanas para nosotras, nosotros, nosotres. No, se dan en la vida cotidiana y salen y se generan por estas políticas públicas. Entonces, ahí es donde me parece que nosotros tenemos una gran responsabilidad al momento de, digamos, mirar qué proyecto llevan los representantes, las personas que nos representan, a quien votamos, cuáles son los proyectos que llevan, hacer un control sobre esos proyectos, hacer un control, digamos, de si se cumplen y ver qué de verdad, qué sociedad nosotras queremos para nosotros, para nuestros hijos, hijas, para nuestros nietos, nietas, para las futuras generaciones, qué sociedad es la que estamos pensando y queremos proyectar, ¿no? Y no es que nosotros
vamos a ir a generar las políticas públicas, pero sí somos los que votamos a los que nos representan y generan esas políticas públicas, y podemos hacer un control de esas políticas públicas. Y creo que ahí ya no es tan lejano el enemigo, ¿no? Hablando como enemigo en esto de quienes son los que avanzan sobre la expoliación del territorio. No es tan lejano. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Un abrazo y gracias, Carmen. ¿Querés comer rico, sano y en armonía con la naturaleza? En Artesana Chivilcoy elaboramos alimentos a conciencia, respetando la vida en todo sentido. Sabemos que el cuerpo es nuestro vehículo en esta tierra y que nos va a permitir gozar de buena salud siempre y cuando lo cuidemos. Por eso es primordial alimentarlo de manera sana y soberana. En Artesana Chivilcoy elaboramos con mucho amor viandas veganas naturistas y viandas crudiveganas, planificadas semanalmente para nutrir nuestro organismo de la manera más sana, que es con lo que la naturaleza nos da. Por eso utilizamos materia prima orgánica certificada y agroecológica. Vibremos desde el amor y volvamos a lo natural. Artesana Chivilcoy, alimentación basada en plantas. El pan es el alimento genuino y noble que llega diariamente a nuestra mesa y que es símbolo de unión en la familia. Lo vas a encontrar en Panadería El Cañón, calle Paso y Coronel Suárez. Esa esquina que envuelve magia, tradición, sabores ancestrales y mucho amor. Con horno a leña ofrecemos todos los productos libres de aditivos químicos. Panadería El Cañón, abierto también los domingos hasta el mediodía. Su sombra y sueño bajo el sol. Que tu medicina sea alimentos naturales en red. Es la expresión de Carlos Borgognoni. Son una red de productores cuyos alimentos son cultivados y elaborados de manera agroecológica u orgánica, desde miel, harinas, condimentos, cereales, aceites, legumbres, semillas, frutos secos. Encontrá este espacio en Avenida 22 de Octubre 160. Que tu medicina sea alimentos naturales en red. Y vamos a ir preparando, Facu, el audio de Nilda Bulsomi. Nilda también es ex docente y está más activa que nunca. Es integrante de la asamblea Nuala Esquel y ella nos va a explicar qué está pasando también allá con respecto, ¿no?, a esta idea de las megas empresas de volver a instalarse y volver a contaminar sus territorios. El jueves 5 de mayo pasado, la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Legislatura de Chubut emitió un dictamen negativo para el proyecto 129/20 que fue presentado por Iniciativa Popular con el aval de casi 31.000 firmas de ciudadanas y ciudadanos chubutenses. El proyecto de ley que prohíbe la minería, la megaminería polimetálica en la provincia, había sido ignorado por la legislatura provincial desde noviembre del año pasado, momento en el que fue presentado. Sin embargo, aparece de un día para el otro en el orden del día de la sesión legislativa y el 6 de mayo es rechazado por 13 votos a 12 con la ayuda invaluable de 2 abstenciones de diputados radicales en una sesión realmente vergonzosa. La indignación en toda la provincia es mayúscula por lo sucedido. Inmediatamente se produjo el corte de la Ruta 3 a la altura de la ciudad de Trelew, también la ocupación del municipio de Esquel,
en la cordillera, y el corte de la Ruta 40 también en la cordillera, en la comarca andina. El corte de la Ruta 40 y la ocupación en Esquel son sostenidos hasta este momento por las asambleas. Yo estoy grabando estas líneas en la madrugada del martes 11 de mayo, y lo planteo y aclaro esto del día y el horario porque la Ruta 3 se desocupó ayer lunes, cuando cientos de efectivos de la policía del Chubut, con el deplorable ministro de Seguridad Federico Mazzoni a la cabeza, se presentaron 3:30 de la madrugada con una orden ilegal que había sido emitida por el juez federal Lleral el día 6, ordenando a la gendarmería que liberara la ruta, y esta fuerza federal no había actuado. En el operativo, que insisto fue absolutamente ilegal porque la policía de Chubut no tenía orden de desalojo para actuar en un territorio nacional como en la Ruta 3, para ese operativo actuaron con móviles sin patentes, identificando a las personas y a los autos que estaban estacionados de los vecinos, de los asambleístas, y este operativo culminó con la detención injustificada de 3 personas, y subrayo injustificado porque al día siguiente se hizo la audiencia de control y fueron liberados inmediatamente. Bueno, las protestas, asambleas y movilizaciones siguen ocurriendo en toda la provincia, antes y obviamente con mayor frecuencia desde entonces. Es en forma constante. Lo que se pide es que se retire el proyecto de zonificación minera impulsado por el gobernador Arcioni, y que se trate seriamente el proyecto de iniciativa popular, respetando la voluntad del pueblo chubutense. La verdad es que es el propio Estado de Derecho el que está en riesgo en la provincia de Chubut. Verdaderamente tenemos un gobierno que se maneja por fuera de las normas establecidas en nuestras leyes, y de hecho hace unas horas nomás hubo gente manifestándose frente a la casa del vicegobernador en la ciudad de Puerto Madryn, y también hubo incidentes en ese lugar. Así que bueno, la provincia toda está en estado de alerta y movilización, y hay verdaderamente una enorme tensión, y obviamente la paz social en el territorio está quebrada, y es absolutamente una responsabilidad del gobernador Mariano Arcioni. Muchas gracias, Nilda. Y bueno, sí, acá vamos a compartirle un comunicado. Todo lo que nosotros estamos informando, ustedes los pueden encontrar en las redes sociales. En este caso, en Face, no a la megaminería en la meseta. Comunicado de Asamblea de la Meseta Central Norte, dice que el día 9 de mayo, vecinos de diferentes localidades de la meseta se reúnen en la localidad de Gangán ante el rechazo de la iniciativa popular por parte de los diputados en un acto totalmente antidemocrático, desechando la voluntad del pueblo chubutense y fundamentando con argumentos erróneos y malintencionados sobre una ley que protegería a la población y todo ser vivo de ser contaminado, y en ningún artículo hace referencia a dejar sin empleo a nuestros vecinos. Por eso decimos una vez más que no queremos megaminería en la meseta, en nuestros territorios, y por lo tanto pedimos que retiren el proyecto de zonificación que está en la legislatura y que no sea tratado porque no tiene el mínimo aval de los ciudadanos chubutenses. Nosotros vivimos, nos expresa, acá en la meseta, y ya tenemos grandes problemas con el recurso agua, y eso es consecuencia directa de las perforaciones de las empresas mineras que realizaron en la etapa de exploración. No tenemos agua, no podemos tener huertas, no podemos hacer plantaciones, el mallín está blanco de seco, las aguadas se van secando, no tenemos agua. Esto es ahora
no es algo que va a pasar más adelante. Es muy triste darles agua a las ovejas con una manguera. Les describimos estos ejemplos para que vean la problemática con que la vivimos cotidianamente y repudiamos energéticamente la persecución, represión y detención de nuestros compañeros que defienden esta lucha y el accionar del ministro Mazzoni con tanta impunidad y autoritarismo, con la gran descaradurez de decir que está protegiendo a los ciudadanos y la paz social. Sepa usted, señor Mazzoni, que es usted y su gobierno quien pone en peligro la paz social de nuestra provincia. Bueno, acompañamos a nuestros queridos hermanos chubutenses y desde acá, obviamente, impulsamos a que sigan en la lucha desde la pacificación, por supuesto, pero tenemos que ser constantes e incansables y desde acá informarnos. Tenemos el deber de informarnos qué es lo que está pasando. Los medios a veces no dan estas noticias y, bueno, por el contrario, distorsionan la información. Vamos a ir a un pequeñísimo cortecito y les quiero compartir también un audio que vamos a hablar un poquito qué está pasando con esta alianza, podríamos decir, de Bill Gates y Felipe Solá. Llévame con tus alas
mi vida, Pachamama, yo te amo. Vuela con el viento, vuela con el viento, vuela con el viento, vuela con el viento. Cuando los mejores sonidos invaden la radio. 103.7. ¿Querés comer rico, sano y en armonía con la naturaleza? En Artesana Chivilcoy elaboramos alimentos a conciencia, respetando la vida en todo sentido. Sabemos que el cuerpo es nuestro vehículo en esta tierra y que nos va a permitir gozar de buena salud siempre y cuando lo cuidemos. Por eso es primordial alimentarlo de manera sana y soberana. En Artesana Chivilcoy elaboramos con mucho amor viandas veganas naturistas y viandas crudiveganas, planificadas semanalmente para nutrir nuestro organismo de la manera más sana, que es con lo que la naturaleza nos da. Por eso utilizamos materia prima orgánica certificada y agroecológica. Vibremos desde el amor y volvamos a lo natural. Artesana Chivilcoy, alimentación basada en plantas. Tienes sueños de alfarero, barro y cielo. Tienes sueños de alfarero, barro y cielo. El pan es el alimento genuino y noble que llega diariamente a nuestra mesa y que es símbolo de unión en la familia. Lo vas a encontrar en Panadería El Cañón, calle Paso y Coronel Suárez. Esa esquina que envuelve magia, tradición, sabores ancestrales y mucho amor. Con horno a leña ofrecemos todos los productos libres de aditivos químicos. Panadería El Cañón, abierto también los domingos hasta el mediodía. Su sombra y sueño bajo el sol. Que tu medicina sea alimentos naturales en red es la expresión de Carlos Borgognoni. Son una red de productores cuyos alimentos son cultivados y elaborados de manera agroecológica u orgánica, desde miel, harinas, condimentos, cereales, aceites, legumbres, semillas, frutos secos. Encontré este espacio en Avenida 22 de Octubre 160. Que tu medicina sea alimentos naturales en red. Y antes de entrar en comunicación precisamente con Carlos Borgognoni, él nos va a hablar de las abejas, de la importancia, ¿no?, de cuidarlas y de la miel. Por supuesto, primero quiero compartirles un audio sobre, ¿no?, este acuerdo que están tratando de hacer en una cumbre, en una próxima cumbre, el señor Bill Gates y Felipe Solá. El 18, 19 y 21 de mayo del 2021, en el marco de los diálogos hacia la cumbre sobre los sistemas alimentarios 2021 en Roma, Felipe Solá deberá tener un diálogo con la sociedad civil, aunque todo indica que no será abierto, evitando así el debate democrático con los movimientos socioambientales, campesinos, indígenas y de género sobre la necesidad imperiosa de abandonar el modelo agroindustrial del que es el principal responsable e iniciar el proceso de transición a un sistema alimentario basado en la agroecología y que garantice los derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza. La cumbre sobre los sistemas alimentarios 2021 representa el establecimiento de un nuevo orden alimentario que tiene a Bill Gates como el amo de la agricultura planetaria con su plan H1, AgTech, que se contrapone abiertamente a la agroecología y menosprecia los saberes campesinos e indígenas. En América Latina y el Caribe, el socio estratégico de Bill Gates es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que junto a las corporaciones Bayer, Monsanto, Syngenta y Dow instalaron el X1 AgTech en Argentina y Brasil como la falsa solución
pospandémica ante la crisis alimentaria y climática. Ahora, tras un flamante acuerdo entre el IIK y Felipe Solá, Argentina será el país exportador de tecnologías agroindustriales en América Central como acto final para desterrar todo vestigio de agroecología en el continente. Es fundamental estar informado sobre la precumbre, que es en julio del 2021, y cumbre sobre los sistemas alimentarios, que es en septiembre del 2021, en la que un puñado de fundaciones filantropicapitalistas como Melinda y Bill Gates y los Rockefeller, en sociedad con las grandes corporaciones del agronegocio, Bayer, Monsanto, Dow, Syngenta, entre otras, y en connivencias con funcionarios de organismos intergubernamentales como Manuel Otero del IIK y políticos de los países agroexportadores como Felipe Solá y Luis Basterra de Argentina, que no tienen legitimación democrática directa del voto popular, pero deciden a su antojo sobre la vida diaria de millones de personas, los derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza, intensificando un modelo agroindustrial absolutamente agotado y exculpándolo de esta crisis climática y pandémica que asola al planeta. Bueno, sí, estamos en comunicación con Carlos Borgognoni. Carlos representa a Alimentos Naturales en Red. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hola, bueno, acá estamos. Frío, pero bien, bien. Se vino el frío. Bueno, gracias, Carlos. Disculpanos que bueno, a mí me parece importantísimo, ¿no?, que vos participes en el programa de los días martes. Sabemos que vos estás muy atareado, en este momento estás en Saladillo, tenés muchas cosas, pero bueno, es más que necesario que vos nos transmitas, ¿no?, todo lo que tiene que ver con los alimentos naturales, el emprendimiento que vos estás llevando a cabo ya de hace varios años. Y bueno, el tema de hoy que me gustaría que desarrolles es el tema de las abejas. Sí, bueno, no, con todo gusto, al contrario, no me molesta en absoluto participar y que me den este espacio, lo agradezco, excepto en alguna oportunidad que no pueda o que no esté, o que esté en un lugar sin señal, bueno, que no pueda estar, sí. Pero con todo gusto, no hay problema. Carlos, contanos para los oyentes. Primero vamos a empezar por este emprendimiento maravilloso que lo fuiste gestando y lo llevaste a cabo hace un tiempo, Alimentos Naturales en Red. ¿Qué es? Sí, esto surge porque yo en realidad desde pequeño con mis abuelos, después con mi padre, siempre estuvimos en lo que es cultivo natural. Vimos a la par nuestra la llegada de todo este nuevo modelo que se fue implementando con agroquímicos cada vez más. Se fue aumentando, ¿no? Fue creciendo en extensiones, creciendo en cantidad de químicos, y nosotros siempre seguimos el cultivo natural, con todas las contras que empezamos a tener, ¿no? Porque antes en una chacra producíamos tranquilamente con los animales, con las huertas, con los montes de frutas, pero a raíz de que empezaron a llegar este modelo con la fumigación de agrotóxicos, obviamente empezaron las contaminaciones, empezaron a enfermarse los animales, tuvimos problemas con las vacas lecheras, tuvimos problemas con las cerdas, malparición, después de que malparen terminan muriendo porque quedan afectados, muy mal afectados. Y bueno, empezaron a secarse los montes de fruta y a tener problemas con la papa, con la huerta. Y bueno, venimos viviendo toda esta situación, por eso que muchas veces cuando hay algún debate, yo siempre digo, no, a mí no me la pueden contar porque la vengo conviviendo desde que esto llegó al país. Seguro. Y a medida que se va incrementando, ¿no?
Y bueno, a raíz de que mi producción siempre fue esa, ¿no? Producción natural, yo había generado mis pocos clientes en lo que es elaboración artesanal de la fruta, mis productos, todo eso, ¿no? De lo que producíamos en la chacra. Y claro, surge de que, por ejemplo, una familia que compra el pollo natural y que compra el huevo y que compra una fruta o una mermelada natural, también requieren otros productos, ¿no? Sí. Entonces empezó a surgir la necesidad de a agregar cosas, ¿no? Digo, Sí. yo, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo le damos vía para que podamos tener otros productos? Entonces empezamos a ver otros productores de diversos puntos del país, pequeños productores que producían de la misma manera, para poder elaborar un proyecto y así empezar a ejecutarlo, empezar a integrarlos y así hacer una red de todos estos productores, y de esta manera podemos contar hoy día con muchísimos productos, casi todo lo que necesita una familia, excepto algunos que todavía tenemos problemas con los fletes, con los movimientos, sabemos que está todo difícil. Esto fue el principio, ¿no?, de cómo empezamos con este proyecto. Y bueno, hoy día está en marcha, falta mucho, porque el problema que tenemos es económico, de movimiento, de fletes, de distancias, pero hay muchos productores incorporados con ese tema de alimentos. Todos son orgánicos, todos son naturales, Sí. estrictamente controlados, no se admite nada en el combo de productos si no están todo debidamente controlados, ¿no? Carlos, tenés un eslogan, que tu medicina sea alimentos naturales en red. ¿Qué significa? Sí, significa que cuando venimos con un consumo de alimentos naturales, no por naturales de lo nuestro, sino una alimentación saludable, juntamente con un hábito de vida saludable, el alimento pasa a ser la medicina. Obviamente sabemos que en la antigüedad no existían los fármacos, no existían los médicos. Hoy día todavía hay pueblos, justamente ayer estaba hablando con unos colegas que hay un pueblo en donde yo estuve trabajando hace varios años, que es Fuerte Esperanza, en la provincia de Chaco, que está a 170 kilómetros de un pueblo más cerca. Toda calle de tierra, no hay acceso de nada, y ellos viven con sus cosas, su medicina natural, es con los yuyos, ¿no? No tienen acceso a una farmacia. Entonces, significa eso, el que consume un alimento, el que tiene una vida, un hábito de vida saludable y consume alimentos saludables, directamente creo que no necesita de un médico ni de una farmacia. Seguro. Te voy a hacer, para que me describas brevemente, así después vamos a charlar un poco del tema de las abejas y de la miel, y a veces de esa pseudomiel también que vamos encontrando en el supermercado, que es jarabe de maíz. Bueno, vos nos vas a informar de todo lo que está pasando. Pero bueno, primero quiero que me describas, porque la mayoría de las personas a la que nosotros intentamos explicarle, ¿no?, que se puede comer rico y sano, y sí, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Cuáles serían los alimentos más básicos? No, perdón, me voy a corregir. Los productos, ¿no?, que consideramos indispensables y que los tenemos que ya sacar de nuestra dieta, y que son los productos que encontramos en góndola. Te doy un ejemplo, por ejemplo, la sal común de mesa, porque la mayoría nos dice, pero entonces, ¿qué como? ¿Cómo lo reemplazo? ¿Podemos reemplazarlo? Sí, claro. En principio, todos esos productos, lo que nosotros aconsejamos es disminuir, por lo menos, si no tienen acceso a otro alimento natural. Sabemos que en todos los lugares no es fácil, pero también está, ¿no?, que la gente dice, por ejemplo, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, dice, y no tengo dónde compro algo más natural. Y sí, hablamos de un pollo, hablamos de una producción de huerta, bueno, por ahí le damos un poco la razón, pero en cuanto a productos como la sal, por ejemplo,
a Buenos Aires cae toda la sal importada de Himalaya y cae toda la sal marina elaborada natural también. En todos lados, en cualquier estética, en Buenos Aires encontramos, en las grandes ciudades encontramos sal de Himalaya, ¿no? Eso no es difícil. Pero bueno, en principio, aunque si no tienen la posibilidad de conseguir otro producto más saludable, por lo menos bajar las cantidades. Sabemos que todos los productos refinados elaborados por una industria o que han pasado por un trabajo industrial tienen químicos, tienen procesos que afectan a la salud. Entonces, por lo menos disminuirlo, ¿no? Consumir poca sal, consumir poco azúcar, empezar a bajar las cantidades. Yo creo que no es necesario, por ejemplo, tomar un caldo. A mí nadie me puede decir que no tienen otra que comprar una sopa en sobre o un caldo en cubito. Hoy día con cualquier bolsito hacen un caldo y algunas verduritas, y es mucho más saludable que un caldo de verdura, obviamente, si es un veneno. Usar edulcorante, por ejemplo. Nosotros siempre decimos que es preferible usar un poquito de azúcar, es más saludable que el edulcorante. El edulcorante es una composición química que a la larga termina arruinando el páncreas, produce cáncer y un montón de problemas. Claro, el punto está que la mayoría de las personas reconocen como azúcar el azúcar refinado, pero contamos con otro tipo de azúcar riquísimos que endulzan y no son no son tóxicos. Azúcar mascabo, azúcar rubia, digamos que no tenemos que recurrir directamente a un edulcorante, que realmente eso es algo artificial que, como vos decís, a la larga va a traer unas consecuencias a nuestra salud. Y después, el tema es que después no lo relacionamos con el consumo, ¿no? Permanente de esa dosis pequeña que se va acumulando de ese polvo blanco, podríamos decir, ese edulcorante. Bueno, hay distintas marcas, pero yo coincido de que la mayoría, es decir, todas cambian la marca, pero es lo mismo, el componente es el mismo. Sí, las fórmulas son todas las mismas. De hecho, cuando hay un producto en góndola que son de varias marcas o de distintas empresas, como tienen que competir con los precios, todos están a rajatabla gastando lo mínimo en una equivalencia de fórmula. Entonces, prácticamente lo que diseñan una fórmula son los ingenieros en producción de alimentos, que no son alimentos, lo que menos piensan en la salud, pero bueno, están ingenieros en producción de productos para que ganen más plata las empresas, diría yo. Están trabajando a rajatabla sobre los costos, entonces todos buscan el número más finito porque nadie se puede escapar. Una marca de edulcorante no puede estar más cara que otra y así todos los productos iguales, ¿no? Entonces las fórmulas son muy similares, como las galletitas, por ejemplo. Tomamos distintas marcas de galletitas, casi todas tienen la misma fórmula. Porque pasa por ahí, es una fórmula industrial trabajada, equilibrada para bajar el costo. Y para las empresas lo que le exigen a un jefe de producción o a un ingeniero de producción y de formulación, ganar más plata, bajar los costos. Entonces están forzosamente obligados a bajar los costos. ¿Cómo lo bajan? Y dando el mismo sabor con otros químicos más baratos, y agregando durabilidad con algún preservante químico, pero siempre están buscando lo más económico, ¿no? Claro. Así que bueno, las fórmulas en realidad son todas, la mayoría químicas. Carlos, vamos a entrar al mundo de las abejas, Hablanos desde tu experiencia el tema de las abejas, la relación con la agroindustria tecnológica, el peligro, ¿no?, de que sean extinguidas por esta actividad, y por qué la importancia, ¿no?, de despertarnos y cuidar estos espacios, ¿no?, de apicultura que hoy están quedando pocos debido a esta actividad agropecuaria. Sí, claro, las abejas son unos animalitos por naturaleza que existen y bueno,
cuando los apicultores descubrieron que se podía incrementar el tema de la producción de miel, porque la miel valía, empezaron a multiplicar colmenas, trabajarlas de otra manera para poder extraer más miel. Pero en realidad, como animalitos de la naturaleza, los necesitamos imperiosamente en los que producimos alimentos, en las huertas, en los montes de frutas y en otros cultivos como el girasol, esencialmente, y muchos cultivos más, que son los mayores polinizadores para las plantas. Sabemos que las plantas son sexuales, tienen flores macho y flores hembras, y el polen se tiene que transmitir de una flor a la otra por medio del viento, por medio de un insecto. Sí. Y los insectos que más han sido aptos para la polinización han sido las abejas siempre. Estamos ya en problemas hace varios años con el zapallo. El zapallo necesita mucho de las abejas y lamentablemente no son las únicas que van casi al zapallo, no van otros insectos muchos, entonces dependemos de las abejas. ¿Y qué pasa? El zapallo empieza a tirar flores macho y flores hembras, y las hembras, si no polinizan con las flores macho, hace el zapallito pequeño y se termina muriendo, porque no está polinizado. Claro. Ya venimos castigando año tras año, más se va sumando el daño de la falta de producción del zapallo, que empieza a dar tardío y después no da la época para que sazone, no sazona a tiempo, queda tierno y se echa a perder. Es muy importante, es fundamental. La abeja, si desaparece la abeja, va a desaparecer muchas de las producciones de alimentos, ¿no? De hecho, las mismas empresas estas que son conscientes que están eliminando las abejas, están trabajando sobre abeja robótica para polinizar y inventar otro sistema, porque ellos también, la agroindustria necesita polinizar las flores del maíz, del girasol, y como derraman tantos venenos que ya no quedan otros insectos voladores, no hay más mariposas, no hay más otros insectos, entonces las abejas son las que van quedando, pero lamentablemente cada año estamos sufriendo una inmensa pérdida de cantidad de abejas, inmensa cantidad, miles de colmenas por ahí cuando mueren, son de lamentar, ¿no? Lo que pasa es que la abeja es muy susceptible a estos venenos como lo que están usando mucho la lambasimetrina, el clorpirifos, son venenos que eso las agarra afuera de la colmena y bueno, no llega a volver a la colmena, muere en el aire. Y el glifosato no las mata, pero las desorienta, les produce una alteración en el sistema nervioso y se pierden. Sabemos que las abejas por ahí viajan hasta 10, 15 kilómetros a buscar el polen de flores, y cuando tienen contacto con el glifosato en el aire o que han tomado el glifosato de alguna flor, de alguna planta que ha sido alcanzada por el glifosato, les provoca, a la mayoría les provoca una alteración en el sistema nervioso y se pierden, no logran volver a las colmenas. Y las que vuelven a la colmena, obviamente, traen el polen contaminado con glifosato. Los otros venenos las matan en el camino, ¿no? Pero es muy susceptible cuando sale un avión nomás en el aire, aunque no esté fumigando, el olor de estos venenos, insecticidas fuertes que están derramando, con solo el olor o una gota que tiene la cañería del avión, ya están en el aire, las liquidas no vuelven a la colmena. Es terrible, es una pena todo esto porque no es matar a un animalito, sino la pérdida que vamos a tener por detrás, ¿no? En la producción. Además, la cantidad de alimentos tan importantes que producen las abejas, ¿no? Porque no es solo la miel. Tenemos, por ejemplo, el propóleo, que es una excelente para esta época, con los problemas que tenemos con la pandemia. Si tuviéramos propóleo, es un poderoso antibiótico para la garganta, desinfectante. Bueno, después tenemos el polen, que es un reconstituyente en general. Tenemos la cera que se usa en la cosmética y en múltiples cosas, ¿no? Y bueno, los derivados de la miel. Son productos
sumamente importantes en el sistema alimentario, en la cadena alimentaria, que también van a empezar a escasear, ¿no? Ya no va a haber, o van a costar mucho, va a ser difícil conseguirlo, y de ahí viene después la alteración, ¿no?, de los productos. Así es. Carlos, explícanos la importancia, ¿no?, del consumo de miel pura y la diferencia del jarabe de maíz. Sí, lamentablemente hemos ya viendo y recorriendo con el tiempo y viendo productos de góndola que casi el 90%, ya estamos más arriba del 80% de las mieles que se ofrecen en góndola ya no son miel. En su mayoría son glucosa de maíz, jarabe de alta fructosa, también que es de maíz. Y bueno, eso es un falso engaño, ¿no?, a la gente, porque nada que ver la función de la miel con lo que tienen estos productos, pero además estos productos son de un país hoy día, creo que el 100% de los maíces que se siembran ya son transgénicos y con aplicaciones de agroquímicos. Entonces esos productos pasan a ser, no que no son buenos, sino que pasan a ser malos para la salud, ¿no? Es muy poco lo que queda en miel natural, obviamente, porque decimos que ha bajado mucho la producción. Había apicultores que tenían 2 o 3 mil colmenas y han quedado con 500, el que tenía 500 tiene 50, y yo tengo muchos amigos. Yo nunca estuve en la apicultura, pero estuve muy cerca de todos ellos, tuve muchos amigos, y como un tema que siempre me interesó mucho, el tema de la abeja y la miel, me interioricé de todo esto y más o menos lo venimos manejando muy de cerca. Entonces, la producción ha disminuido mucho de miel. Entonces, por eso, todo lo que se ofrece en góndola, como un montón de productos más que están en góndola hoy día, que si hablamos de la mayonesa, podemos hablar de miles de cosas que no son en realidad productos genuinos. Exactamente. Sí, son alimentos mentirosos los que encontramos en góndola. No hay nada nutritivo ahí adentro. No decimos alimentos, decimos productos, porque en realidad alimentos no lo son. Sí, sí. Y bueno, después si hablamos con el tema de la poca miel que anda de vuelta pura, que podamos decir, también hay muchos detalles, ¿no?, que evaluar. Porque también en los apicultores está el extractivismo. También los apicultores, y esto lo discuto con muchos apicultores, porque ¿qué hacen los apicultores? Quieren extraer más miel y más miel. Entonces le sacan todas las abejas, le sacan toda la miel, y después la abeja, obviamente, ella no hace la miel para que nosotros le saquemos. Es un instinto del animal que hace su miel para quedarse encerrada en el invierno y tener su comida. Le sacan tanto, le sacan todo, que después la abeja necesita un alimento en el invierno, mientras no sale a trabajar y no tiene para recolectar comida. ¿Y qué le dan? Le dan jarabe de maíz, le dan jarabe de glucosa, ¿no? Entonces, pobre animalito, también consumiendo eso ya no están debidamente sanos como la miel que producen ellos, ¿no? Ahí es un tema que lo discuto siempre, que también es extractivismo, ¿no? Es abuso de los agricultores. Que ¿por qué no dejan? Yo siempre digo, ¿no?, ¿cuánto es la diferencia? Porque si bien es más barato el jarabe de maíz o la glucosa, pero ¿cuánto es la diferencia? Porque también la tiene que comprar y también tiene flete. Entonces hay que ver cuánto le significa la diferencia para hacer todo ese operativo de sacarle toda la miel y después darle el jarabe, ¿no? Porque también se les debilita el plantel, se debilita la colmena, le están dando un alimento que no es real, que es contaminado, y bueno, las abejas no están en las condiciones que tienen que estar cuando tienen que arrancar a trabajar. Pero bueno, con el tema de la calidad de la miel, cuando se dice miel pura, bueno, hay dos cosas. La miel pura significa que no está rebajada con nada, porque también muchos apicultores la rebajan con la glucosa. No todos son honestos, ¿no? Esto de hecho se conoce, pero bueno, el que no sabe
también le puedo decir miel pura y resulta que no es pura porque la rebajan. Como el costo es menor la glucosa que la miel, entonces ahí multiplican el valor. Pero bueno, en cuanto a miel natural, primero hay que ver dónde están ubicadas las colmenas y de dónde recogen el polen las abejas, si están cerca de campos fumigados o si están en un monte aislado, distante a más de 70, 80 kilómetros de algún campo que fumigan, para poder hablar recién de una miel, de un polen que las abejas recolectan sin contaminación, ¿no? Después surge la otra, que las abejas también tienen problemas de enfermedad, problemas de piojillo, y justamente como las alimenta con estas porquerías, decimos nosotros, ¿no? Al estar debilitadas también les atacan alguna enfermedad, porque si la dejaran con su propia miel quizás no haría falta. En la época de antes, cuando no aparecía la glucosa, las abejas no se enfermaban. Y bueno, entonces le ponen productos para curar en la colmena, productos para curar enfermedades, antibióticos, productos para curar el piojillo. Que se llama barroa, es un piojillo chiquitito que si las ataca se infectan y las termina matando, como cualquier animal cuando le atacan los piojos se las pudre. Entonces ya salimos de lo que es natural, salimos de lo que es natural. Después hay otra, la miel tiene que ser cruda para tener sus propiedades como debidamente las tiene que tener. ¿Qué pasa? Las abejas agarran la miel, la procesan, la encapsulan y eso necesita un tiempo de maduración, se llama percolado. Las abejas dentro de la colmena, aunque sea pleno invierno, tienen más de 35 o 36 grados de temperatura, ellas generan y aletean y ventilan la colmena, entonces se va evaporando la humedad de esa miel y se va madurando. Esa miel es pura y cruda. ¿Qué pasa con los apicultores? Muchos apicultores. Empieza a entrar la producción cuando empieza la época y empiezan a sacar y nosotros le decimos miel cruda, miel verde, que no está todavía madura. ¿Qué pasa con esa miel? Si la envasan así, se fermenta y se pone ácida porque tiene humedad y no está madura la miel verde. Por un decir, no el color verde, pero está verde con falta de maduración. ¿Qué hacen los apicultores? La calientan a más de 80 grados para esterilizarla y ahí aprovechan para filtrarla y envasarla líquida. Pero ¿qué pasa? La miel a más de 50 y pico, 60 grados pierde las propiedades. Eso en realidad no es una miel pura y natural. Por eso tenemos que partir de una abeja que esté juntando polen en un campo aislado, natural, de una colmena que no tenga agregado de antibióticos ni piojicidas químicos, y de que la miel sea percolada por las mismas abejas y sacada naturalmente y guardada naturalmente sin calentarla. Esa es una miel pura y natural. De lo contrario, ya no sería pura y natural, siempre alguna alteración va a tener. Además hay apicultores con los cuales hemos discutido mucho que generalmente donde tienen los colmenares crece yuyo y para no andar cortando hay algunos que echan glifosato debajo de las colmenas para matar el yuyo. Entonces, por eso, muchos dicen miel pura y natural, pero no, pará, a ver, hay un montón de cuestiones para que sea pura y natural, ¿no? Vos fíjate, Carlos, todas las descripciones que hiciste, desnaturalizado todo lo natural. Carlos, no te voy a robar más tiempo, pero me gustaría que nos des alguna indicación de cómo levantar las defensas. Se vino el frío, se siente el frío, estamos atravesando, esta dichosa pandemia. Y hay que ayudarnos entre nosotros por medio de los alimentos a ver qué podemos consumir para levantar la defensa, incluyendo el tema de la miel. ¿Qué nos recomendás? Bueno, a ver, lo que pasa es que por ahí surgen cuestiones a veces que lo que es, por ejemplo, fitoterapia, fitomedicina, uno le da a alguna persona que está padeciendo algo
algún yuyo o alguna terapia natural, y sí, hace 3 o 4 días y no tengo mucho efecto, no siento mucho efecto. Ahora, bueno, hace 40 años que viene teniendo un mal hábito, hace 40 años, o 30 años que viene fumando una tarde de cigarrillos por día, y que ha hecho una mala vida y que come mal. Entonces en 3 días la terapia natural o una medicina alternativa no le va a solucionar un problema de un pulmón que viene fumando hace 30 años. Sí. Pero bueno, hay que tratar de todos aquellos que tienen que analizar un poco, revertir su hábito de vida y empezar por una alimentación más saludable siempre, y buscar alimentos alcalinicen. Sabemos que todo lo que es ácido, en todo un ambiente ácido, cualquier enfermedad se prolifera. En un ambiente alcalino no viven las bacterias, no viven los virus, y un montón de enfermedades más no atacan. Entonces, tratar de consumir alimentos alcalinos que alcalicen, y fortalecer la defensa a modo de emergencia, ¿no? Empezar a sacudirle con yuyos medicinales, todo ayudan. Mucho limón, el limón y el ajo y la cebolla son excelentes para reforzar la defensa. Son excelentes protectores de la vía respiratoria, por ejemplo. Ajo, limón y cebolla. Y después, bueno, está la aloe vera. Y después tenemos suplementos como la cúrcuma, maca, que un montón de cosas que tenemos que sacudirle en estos tiempos, y ante la inseguridad de cómo está nuestro cuerpo, no sabemos cómo estamos de defensa, entonces hay que empezar a sacudir. Pero el limón, el ajo, la cebolla, la cúrcuma, el jengibre, maca, harina de maca, por ejemplo, son fundamentales para reforzar, para mantenernos arriba. Y después todos los té de yuyos que podamos o consumir, como artemisas, como la uña de gato, es muy buena para reforzar la defensa, que se consigue la tintura, acá no tenemos la hierba, pero se consiguen las tinturas. Todas las hierbas, el romero, el orégano, todos son grandes de tomillo. Tomillo es un gran protector de la vía pulmonar también. Todos son buenos, todos ayudan. Hay que potenciar. No es que, bueno, voy a consumir un solo yuyo y voy a estar de día. Hay que potenciar. Que potencian entre sí ellos. Entonces, bueno, los alimentos sanos, menos harinas. Sabemos que las harinas refinadas producen inflamación del cerebro, provocan ACV, más ahora con este tema de los trigos transgénicos. Ahí estaba viendo que Habana se adhirió a las nuevas harinas transgénicas. Sí. Así que los alfajores, ahí estaba viendo Soledad Barruti lo que comentó sobre los nuevos alfajores de Habana. Y bueno, evitar los azúcares, evitar las grasas, evitar cosas que acidifican, y tratar de consumir alimentos alcalinizantes. Nosotros en la página tenemos una tabla ahí, no sé mucho que subir, de alimentos que alcalinizan y alimentos que acidifican. Así que bueno, es importante eso, hay que prestarle atención al cuerpo, ¿no? Cuidarlo al cuerpo de uno de alguna manera. Cuidarse de estos cambios, porque esta tarde, por ejemplo, hacía calor y ahora a la noche hay que estar atento a no dejarse estar y abrigarse la espalda lo más rápido posible, la garganta. Cuidarse, no hay otro, ¿no? Así es. Carlos, te agradecemos el tiempo que nos dedicaste. Realmente un gusto escuchar porque, bueno, siempre nos nutrimos de todos tus saberes. Obvio que quedan las puertas abiertas del programa para que sigas, ¿no?, informándonos de la importancia de consumir alimentos naturales, y seguramente vas a estar próximamente en Chivilcoy entregando más producción, más alimentos. Por ahora estás en Avenida 22 de Octubre 160. Sí, pienso que antes de este fin de semana vamos a estar por ahí. Algo que quería recalcar es con el tema de los alimentos, nos defensa que cuando nosotros estamos consumiendo
un alimento como un edulcorante, por ejemplo, el hígado y el páncreas se están castigando para poder asimilar ese producto que no es natural, porque nuestro cuerpo es natural y nosotros necesitamos del aire, necesitamos de las plantas, necesitamos el contacto con la tierra, aunque parezca mentira. Aquellos que tienen poco espacio, que por lo menos se tomen el trabajo de unos 2 minutos, 3 minutos, descansarse y caminar descalzo sobre un pedazo de tierra. Importantísimo, nosotros estamos hechos naturalmente, no estamos fabricados de cemento, ni de plástico, ni de químicos. Entonces, mientras el hígado está trabajando, forzándose para poder asimilar ese producto químico que ingerimos, o un fiambre, los fiambres comprados que son con sal nitro, que es un veneno para el hígado, un veneno para los riñones, mientras los organismos están trabajando para poder sobrellevar eso que ingerimos malo, están perdiendo tiempo y descuidan las defensas. Seguro. Entonces, no ingresando por lo menos estos productos que son tan dañinos, por lo menos están tranquilos los organismos esperando que llegue algún alimento para poderlo utilizar de buena manera, ¿no? Así es. Bueno, gracias, Carlos. Y nos estamos contactando algún otro martes. Seguramente, bueno, cuando llegues a Chivilcoy también vamos a poder encontrarnos y seguir dialogando con todos estos temas que son, me parece que hoy día es indispensable, son los temas más importantes que hoy nuestros gobiernos, ¿no? Nuestros legisladores deberían tratar con mucha seriedad, y en este momento nos encontramos que que hay ciertos acuerdos que se están haciendo y que no tienen nada que ver con la salud, sino con el beneficio de algunos pocos, como vos dijiste, con el tema de los alfajores Habana, el tema de Bill Gates con estos acuerdos, esta cumbre con Felipe Solá, y bueno, así que nosotros desde acá vamos a seguir machacando la importancia de este cambio, Carlos. Te agradecemos. Sí. Este cambio lo logramos, ahí subió un comentario en Facebook que está bueno. Lo logramos con cada uno de nosotros, porque en realidad si esperamos ahí, Argentina se opuso a la transformación de una alimentación saludable, que es un proyecto mundial. Que vienen trabajando para poder ir apuntando a una alimentación más saludable, una producción agroecológica, y los políticos argentinos se opusieron literalmente apoyando el sistema agroindustrial. Así que no esperemos nada de los gobiernos. Empecemos nosotros, aunque sea tener un romero en una maceta, o lo que podamos, de alguna manera tener algún recito, porque no esperemos la salud ni de los médicos. Lamentablemente hay médicos que hay que sacar el sombrero, pero son muy pocos. No esperemos la salud ni de los médicos, ni vayamos a la farmacia a buscar salud, porque no la vamos a encontrar. Al contrario, cada día vamos a estar peor. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que rever estas situaciones y decir, bueno, a ver, ¿qué hago yo con mi persona? ¿Qué hago en mi casa? ¿Qué hago con mi familia? ¿no? Exacto. Bueno, te mandamos un abrazo a la distancia, Carlos, y nos estamos contactando próximamente. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y un gran abrazo y saludos a la audiencia. Gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte. En la memoria los saberes, entre los labios los poderes, para despertar a todos los seres. De 1000 mujeres bien poderosa, que viene a cambiar las cosas, que tiene fuego en el corazón. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de 1000 tambores. Venimos desde lejos buscando la revolución. Despierten mujeres, despierten por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces, que suenen. Despierten mujeres, despierten por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que mienten, que suenen sus voces, que suenen.
Despierten, guardianas de la vida, sanemos del vientre las memorias, escribamos juntas una nueva historia y sanemos una a una las heridas. Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra, traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de mil tambores, venimos desde lejos buscando la revolución. Despierten mujeres, despierten por todos los seres que sienten, apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces que suenen. Despierten mujeres, despierten por todos los seres que sienten, apaguen las voces que mienten, que suenen sus voces que suenen. Despierten mujeres, despierten por todos los seres que sienten, apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces que suenen. Despierten mujeres, despierten por todos los seres que sienten, apaguen las voces que mienten, que suenen sus voces que suenen. La madre tierra nos llama, hijas de Gaia. Despierten, mujeres, despierten. Despierta, mujer, despierta. Sí, estamos en el aire y bueno, nos quedan apenas unos minutitos. Vamos a colocar un audio donde hablamos específicamente de este tema, ¿no? Este acuerdo, el alfajor Habana. ¿Qué pasa? ¿Es sano, no es sano? ¿Qué va a pasar con este alfajor? Alfajorcito, se vienen los Habanas transgénicos, un nuevo experimento propuesto por una industria que hasta ahora solo nos dio más venenos, más desastres sobre la tierra y más comestibles horrendos. Ahora lo hacen metiéndose aún más adentro de un coso icónico, un alfajor que ya tenía bastantes problemas, cambiando la harina por trigo transgenizado para soportar un herbicida más tóxico que el glifosato, el glufosinato de amonio, y ofreciéndolo como una apuesta a la sustentabilidad y la salud, porque vieron que vender pueden vendernos cualquier cosa. El primer transgénico en salir al mundo fue un tomate. Se promocionaba en algunos supermercados de Estados Unidos como un evento divertido, comer tecnología de laboratorio. Hubiera sido espectacular de no haber sido, porque esos tomates empezaron a provocar reacciones alérgicas en los consumidores y con esas reacciones miedo y rechazo. A partir de ahí la industria química, que necesitaba explotar ese negocio inmenso de meterle a las semillas un gen nuevo para hacerlas resistentes a los venenos que vendía, se dedicó a transgenizar soja y maíz que las personas no comerían directamente. Los transgénicos se volvieron la comida de los animales torturados en granjas industriales y también las sustancias que introducen entre los ingredientes a los ultraprocesados: glucosa, jarabe de maíz, lecitina de soja, colorante, caramelo, aceite vegetal. El 60% de las tierras cultivables en Argentina ya están ocupadas por cultivos transgénicos. No solo no solucionaron el hambre
ni nos dieron mejores alimentos. Extendieron la pobreza y aumentaron los venenos en solo 20 años 1000%. Este trigo viene a profundizar todo esto, de la mano de un comestible re simpático como el alfajor y de una marca re aspiracional como Habana. La audiencia pública ambiental en la que se debate el nuevo proyecto ya cursa su 4ª semana y va camino a convertirse en un segundo masivo rechazo. La audiencia pública ambiental en la que se debate el nuevo proyecto de autovía en el Valle de Punilla ya va por su 4ª semana de duración y a pesar de la forzada virtualidad con que se impuso, se erigirá como la más participativa de todas las que se han convocado. Es preciso recordar la gran gesta que llevó adelante la población del Valle de Punilla, hoy recordado como el Punillazo, para evitar la ejecución del anterior proyecto, que preveía una autovía por la montaña, la cual hubiera destruido enormes extensiones de bosques nativos y cuencas serranas, entre otros aspectos muy negativos. Aquel proyecto que carecía de toda lógica y argumentos técnicos que lo sostuvieran, obtuvo, a pesar del amplio rechazo en la audiencia pública realizada en Santa María de Punilla en mayo del 2018, la licencia ambiental que le daba la potestad a la empresa Caminos de las Sierras para comenzar las obras. Sin embargo, la evidente falta de licencia social y la resistencia de las asambleas llevó a que el gobierno de Córdoba desistiera de realizar la autovía de montaña. 3 años después, el gobierno vuelve a la carga con un proyecto de autovía que cruza con un megapuente desde la comuna de San Roque a Vialet-Macé y sigue hacia el norte del Valle de Punilla, por el oeste de los restantes municipios. Sin embargo, este cambio de traza no responde a la demanda ciudadana, sino a la presión para completar la ruta bioceánica del Plan IRSA, una vía para extraer y mover más rápido los recursos naturales de la región, a costa de enormes pasivos sociales y ambientales. La nueva audiencia pública, realizada de manera inconstitucional en forma virtual, y no precisamente porque no sea necesario tener en cuenta las condiciones sanitarias que impone la actual pandemia de COVID-19, sino por la falta de información y las dificultades manifiestas para que todas las personas interesadas pudieran participar de la misma, va camino a convertirse en un segundo masivo rechazo, con más del 85% de las exposiciones de los ciudadanos en contra del proyecto. Entre los impactos más importantes que provocaría esta autovía se han mencionado pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, el desalojo de numerosas familias urbanas y campesinas, y la afectación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la región. A su vez, los principales institutos de investigación en flora y fauna han manifestado sus objeciones. Por otra parte, los habitantes del Valle de Punilla han hecho hincapié en forma reiterada que allí no es una prioridad una autovía, que las necesidades son otras y mucho más urgentes: acceso a servicios básicos como agua potable, más escuelas y hospitales regionales, cloacas, ordenamiento territorial, entre otros, todos los cuales se podrían realizar tranquilamente con el monstruoso presupuesto con que se financiará esta mega obra. Cuánta
información. Bueno, la verdad que me alegro mucho de tener este espacio porque es la manera de poder, ¿no?, comunicar, informar todo lo que está pasando en nuestra querida Argentina. Quería también compartirles que hoy tuvimos un diálogo con Ludemar. Ludemar tiene un emprendimiento que se llama Querido Detox y bueno, la charla quedó grabada, la tenemos que editar, la vamos a compartir el martes próximo, pero como ella es una genia de la tecnología, creo que ya la bajó por las redes sociales, así que sencillamente tienen que cliquear Querido Detox o Ludemar y allí van a encontrar el diálogo, la entrevista que hemos tenido. Fue mutuo, la verdad que me encantó, muy nutritiva la charla, y vuelvo a decir que editada la vamos a pasar la semana próxima. A ustedes les digo que nos estamos encontrando, escuchando el próximo sábado a las 15 horas, y también que bueno, que a partir de la semana que viene vamos a cambiar el horario, vamos a estar el despertar de la conciencia el día martes, pero a las 18 horas, una horita antes, se viene el frío y bueno, queremos estar más temprano en casa. A todos les decimos gracias por habernos acompañado. Esto queda, Facu lo sube por las redes sociales para que podemos seguir replicando, ¿no?, estas voces que realmente hoy día hacen falta un nuevo cambio, y para ello necesitamos, ¿no?, empezar a ayudarnos entre todos. Solo no podemos, así que es muy importante visibilizar todas aquellas personas que hoy tienen una lucidez mental y una experiencia en estos temas que hoy nos atraviesan, ¿no? Somos naturaleza y debemos volver a ella. Namaste.